Tenemos siguiente punto, tenemos a la ponencia 18-2025, presentada por el señor miembro Jaime Pedro de la Puente Parodi, correspondiente al procedimiento disciplinario abreviado 034-2024, seguido al señor Fernando Ulises Salinas Valverde por su actuación como juez supernumerario del primer juzgado especializado en lo civil de la Corte Superior de Justicia del Callao. Doctor. Tiene el uso de la palabra el señor miembro de la Puente Parodi. Gracias, vicepresidenta. Con su venia y la de los colegas de este pleno, voy a presentar la ponencia número 018-2025-JPDP-JNJ en el PD 034-2024-JNJ, que es el procedimiento disciplinario seguido contra el señor Fernando Ulises Salinas Valverde por su actuación como juez supernumerario del primer juzgado especializado en lo civil de la Corte Superior de Justicia del Callao. Mediante resolución 1217-2024-JNJ del 5 de septiembre del 2024, la Junta Nacional de Justicia inició procedimiento disciplinario contra el abogado Fernando Ulises Salinas Valverde por su actuación como juez del tercer juzgado especializado en lo civil de la Corte Superior de Justicia del Callao, imputándole el siguiente cargo: haber observado su deber de resolver con sujeción a las garantías del debido proceso en el proceso de amparo, cuaderno cautelar, signado con el expediente número 268-2018, seguido por Freddy Hernández Tejada contra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, OCE, al expedir la resolución número 1 de fecha 26 de febrero del 2018, toda vez que al fundamentar la viabilidad de la medida cautelar solicitada por el accionante Freddy Hernández Tejada, accionista de la empresa EIRSA, habría desconocido sin ninguna justificación lo señalado en la ley al invocar de manera sesgada el artículo 15 del Código Procesal Constitucional sin considerar las prohibiciones allí establecidas. Esto es, la prohibición de la concesión de medidas cautelares antes de la iniciación de un proceso de amparo. Con dicha conducta, el magistrado investigado habría infringido el deber previsto en el artículo 34, numeral 1 de la ley 29277, ley de la carrera judicial, siendo que la referida conducta configuraría las faltas muy graves previstas en el artículo 48, numerales 12 y 13 de la ley de la carrera judicial invocada. Asimismo, mediante resolución 301-2025-JNJ del 31 de julio de 2025, se amplía excepcionalmente por 3 meses el plazo para resolver el presente procedimiento disciplinario seguido al investigado. ¿Cuáles fueron los descargos del investigado? Señaló que la ley de la carrera judicial no le es aplicable por haber sido designado como juez supernumerario mediante resolución administrativa del Poder Judicial y no a través del proceso formal de selección y nombramiento ante el Consejo Nacional de la Magistratura o Junta Nacional de Justicia. Alega que su régimen jurídico es el de la ley orgánica del Poder Judicial y que someterlo a la ley de la carrera judicial viola el principio de legalidad, artículo 2, numeral 24 de la Constitución Política del Perú, que prohíbe sancionar conductas no tipificadas expresamente. Respecto a los hechos, sostiene que actuó basado en la resolución administrativa número 340-2017-CE-PJ, que autorizaba a los juzgados civiles a atender acciones de garantía y medidas cautelares fuera del proceso durante el periodo vacacional. Aduce que no existió intención de perjudicar o beneficiar a las partes y que en todo caso la medida cautelar caducó al declararse improcedente la demanda principal, conforme a lo previsto por el artículo 636 del Código Civil. Concluye solicitando su absolución por no configurarse responsabilidad disciplinaria en su caso. ¿Cuál es el análisis de la ponencia? El artículo 5 de la Ley de Carrera Judicial establece que el ingreso a la carrera judicial se produce a través de un proceso de selección e información que culmina con el nombramiento y juramentación del cargo ante el entonces Consejo Nacional de la Magistratura, hoy Junta Nacional de Justicia. Sin embargo, ello no implica que los jueces supernumerarios queden fuera del alcance normativo de dicha ley, lo concerniente al régimen disciplinario
y a los principios, deberes y prohibiciones del ejercicio jurisdiccional. En ese orden de ideas, el artículo 14 de la indicada ley dispone que los postulantes que no accedan a una plaza titular adquieren la condición de jueces supernumerarios o candidatos en reserva, según su elección, lo que demuestra que su desempeño jurisdiccional se encuentra sujeto a la ley de la carrera judicial, en tanto el acceso se produce como parte del mismo proceso meritocrático y de evaluación institucional. Asimismo, tanto la normativa nacional como la doctrina y los estándares internacionales convergen en afirmar que los jueces supernumerarios sí están comprendidos dentro del ámbito de aplicación de la ley de la carrera judicial. El argumento según el cual su designación por resolución administrativa lo excluiría del régimen disciplinario previsto en la ley de la carrera judicial carece de fundamento legal y constitucional. Así, en tanto ejerzan la función jurisdiccional en nombre de la nación, deben sujetarse al mismo régimen jurídico que los jueces titulares, particularmente lo referido a los principios y deberes que estructuran el ejercicio de la judicatura en un Estado de Derecho. Respecto a la conducta concreta, se verificó que el magistrado concedió una medida cautelar fuera del proceso en un amparo, infringiendo abiertamente el artículo 15 del Código Procesal Constitucional, que prohibía taxativamente dichas medidas antes de la interposición de la demanda. Dicha decisión fue apelada por la parte demandada, el cuaderno respectivo fue elevado y conocido por la primera sala civil de la Corte Superior de Justicia del Callao. Este órgano superior, tras revisar el contenido de la resolución cautelar, emitió la resolución número 4 de fecha 27 de septiembre del 2018, mediante la cual revocó la decisión de primera instancia y declaró improcedente la solicitud de medida cautelar. Al respecto, se debe precisar que la concesión de medidas cautelares anticipadas o fuera del proceso en el ámbito del proceso constitucional no solamente resulta jurídicamente improcedente, sino también contraria al diseño normativo del proceso de amparo y a los principios de legalidad de tutela jurisdiccional efectiva. Cualquier resolución que contravenga esta limitación normativa incurre en nulidad por infracción directa del artículo 15 del Código Procesal Constitucional, vigente en aquel momento, y compromete gravemente la validez y legitimidad del acto jurisdiccional. En consecuencia, la conducta del investigado vulneró el numeral 1 del artículo 34 de la Ley de la Carrera Judicial. Su actuación, al margen de la recta interpretación y aplicación del derecho vigente, socavó la estructura esencial del debido proceso y desnaturalizó su función de impartir justicia, incurriendo con ello en la falta muy grave prevista en el numeral 12 del artículo 48 de la Ley de la Carrera Judicial. Asimismo, se constató que la resolución emitida por el juez investigado no cumplió con el estándar mínimo de motivación exigido en la Constitución y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. La ausencia de una justificación argumentativa clara y coherente y razonada para sustentar la procedencia de la medida reveló una inobservancia del deber funcional de motivar las resoluciones, lo que afecta no solo la validez del acto jurisdiccional, sino la confianza pública en la Administración de Justicia. Cabe recordar que el numeral 5 del artículo 139 de la Constitución consagra como garantía del proceso jurisdiccional el derecho a obtener resoluciones motivadas, lo cual implica que el juez debe exponer las razones jurídicas y fácticas que sustentan su decisión, permitiendo su control y eventual impugnación. En consecuencia, al luz de lo establecido en el numeral 13 del artículo 48 de la Ley de la Carrera Judicial, se puede afirmar que el investigado incurrió en una falta muy grave al emitir una resolución judicial carente de motivación sustantiva, vulnerando el deber de impartir justicia con arreglo al derecho, afectando los principios rectores del proceso judicial y comprometiendo la legitimidad de la función jurisdiccional. La falta de motivación en su decisión, dentro de un contexto procesal delicado y con consecuencias económicas y jurídicas inmediatas por una entidad del Estado, constituye un incumplimiento inexcusable de los deberes judiciales pasibles de sanción disciplinaria en su grado máximo, acreditándose objetivamente que el investigado incurrió en la falta grave imputada. Determinación de la sanción. Habiéndose respetado las garantías procesales y materiales, entre las que destacan los principios de razonabilidad y proporcionalidad, que constituyen fundamentos y límites de la potestad sancionadora de la Junta Nacional de Justicia, resulta razonable concluir que la responsabilidad del administrado se encuentra debidamente acreditada, conforme a los fundamentos expuestos en la presente ponencia. En tal sentido, se justifica plenamente la imposición de la medida más grave prevista en el catálogo de sanciones establecido en la Ley de la Carrera Judicial, por cuanto resulta necesaria a fin de preservar los derechos de los justiciables que esperan contar con jueces que cumplan estrictamente sus deberes jurisdiccionales y actúen con sujeción a los principios constitucionales de la Administración de Justicia, a fin de que la impartición de la misma se ajuste a la verdad material. En consecuencia, no existiendo circunstancias que justifiquen la irregular actuación del administrado, resulta razonable, idónea y necesaria y proporcional la aplicación de la medida disciplinaria de destitución.
Conclusión. Por los fundamentos expuestos, se llega a la conclusión que se ha aprobado fehacientemente la comisión de las faltas disciplinarias imputadas al investigado. Respecto a su deber de impartir justicia, conforme a lo establecido en el numeral 1 del artículo 34 de la Ley de la Carrera Judicial, al conceder medida cautelar fuera del proceso de amparo, mediante resolución número 1, de fecha 26 de febrero de 2018, recaída en el expediente número 218 de 2018. Con ello se ha acreditado que el investigado incurrió en las faltas muy graves tipificadas en los numerales 12 y 13 del artículo 48 de la Ley de la Carrera Judicial, por lo tanto debe ser destituido. La opinión: dar por concluido el presente procedimiento disciplinario abreviado y aceptar el pedido de institución formulado por el presidente del Poder Judicial respecto a los cargos imputados contra el señor Fernando Ulises Salinas Valverde, al haber configurado las faltas muy graves establecidas en los numerales 12 y 13 del artículo 48 de la Ley de la Carrera Judicial, conforme a los fundamentos expuestos en la presente ponencia. Eso es todo, vicepresidenta. Siendo así, la causa queda al voto.